La radionovela, el teatro, el cine y las audiovisuales tienen algo en común y es que todos estos géneros llevan inmersos un guión. Para el género de la radionovela son historias narradas y dialogadas de modo dramático que se emiten en capítulos sucesivos. La radionovela cuenta con una trama, un argumento, los personajes, la descripción, los diálogos, los efectos dramáticos, las metáforas auditivas y un narrador. Para el teatro existen tres elementos básicos que son los actores, el público y el texto. Existen otros elementos adicionales que complementan y hacen más llamativo y convincente y real el espectáculo, como el maquillaje, el vestuario, la escenografía y la iluminación. En audiovisuales se utilizan imágenes, esquemas, elementos gráficos para ilustrar conceptos e ideas. En el cine se utilizan como elementos el guión, la trama, el sonido, la iluminación, el montaje y la edición. ¿Y cómo nace la radionovela? El género de la radionovela surgió en Cuba en los años 30 y simultáneamente el audiovisual se originó en Estados Unidos. En 1938 apareció por primera vez en Colombia, cuando el antioqueño Francisco Emilio Franco escribió y produjo la novela John Fum, basada en la exitosa producción cubana Jan Lipo de 1934. Luego Fernando Londoño Henao, directivo de Caracol, adquirió para Colombia los derechos de adaptación de la legendaria El Derecho de Nacer, original de Félix B. Cainet, obra que más adelante se transmitía en varios países de Latinoamérica y era caracterizada por actores nativos, como fue el caso de Manuel Pachón, quien interpretó a Albertico Limonta, protagonista de dicha radionovela para Colombia. Las radionovelas son historias narradas y dialogadas de modo dramático que se emiten en capítulos sucesivos. César Sánchez Ruiz, en un taller de escritores, escribió que una novela se lee, un guión se usa. La diferencia principal entre la novela y el guión es que una novela es una narración en sí misma, mientras que un guión no lo es. Un guión es un texto que sirve de guía para que un equipo de personas realice una película. La película, sí que será ya una narración en sí misma. Una narración realizada no mediante lenguaje escrito, como una novela, sino mediante lenguaje audiovisual, es decir, mediante imágenes y sonido. Hay una serie de componentes importantes como la radionovela en 7 pasos. La radionovela crea una imagen de la escena, utiliza como recurso a un narrador, crea la acción a través del diálogo. Hay que ponerle muchos efectos sonoros y hay que agregarle música, crear personajes y ser preciso y claro con el lenguaje que usa. En los pasos para hacer un buen audiovisual se requiere contar con un buen guión, confeccionar un buen plan de producción, delimitar su duración, saber de qué recursos dispone, cuidar el detalle y la postproducción. En un guión para teatro es el encargado de lanzar el hilo conductor de la historia que se requiere contar. Y en un guión audiovisual, según el texto de la Universidad de los Andes, refiere que debe llevar el guión al momento de escribir y la estructura. Y la radionovela, ¿cómo se generó? Este género radiofónico es considerado como el antecesor de las novelas televisivas y durante mucho tiempo tuvo acogida entre los oyentes por sus temáticas basadas en la realidad o en la fantasía. Aunque han pasado varios años, las voces, historias y sonidos siguen vivos en los recuerdos de muchos. Algunos capítulos se caracterizan por historias de amores prohibidos y aventuras que desde los años 50 al 80 pudieron disfrutar los colombianos. La influencia de las emisoras que transmitían la radionovela. En 1965 el Circuito Radial Todelar adaptó los libretos mexicanos de la radionovela Calimán. Para ese momento, aquel género radial ya había tomado vuelo en Colombia con El Derecho de Nacer y Jan Lipo, ambas originales del cubano Félix B. Cainet. La primera, que se emitió en los años 50, fue probablemente la más exitosa de la década, a la vez que era el objeto de los más airados debates sobre el papel de radio en la moral y las buenas costumbres. Y no era para menos, antes incluso de que las mujeres tuvieran derecho al voto. Esta radionovela hablaba de madres solteras, de la doble moral masculina e incluso del aborto. La radio en ese entonces era el medio de comunicación de mayor audiencia y en torno suyo se creaba un ambiente particular. Los televisores apenas empezaban a llegar a algunos hogares y aún no les disputaban el protagonismo a las producciones radiales. Otra emisora que marcó un hito en la difusión de este género fue Radio Sutatensa. Como apoyo a la cultura, el Banco de la República fortaleció la biblioteca virtual donde se pueden escuchar las obras completas de las radionovelas como Manuela y No serás un extraño, 2 melodramas llenos de misterio y sabiduría campesina que se emitieron a principios de los años 70 por Radio Sutatensa.
Ambas producciones hacen parte del archivo que Acción Cultural Popular, la empresa cultural detrás de Radio Sutatense, le donó a la Biblioteca Luis Ángel Arango en 2008 y que da cuenta del hito educativo que significó este proyecto radiofónico para la historia de Colombia. Marcaron historia, oscilaban entre historias idílicas de amor hasta batallas campales con superhéroes, destacándose títulos como Calimán, El hombre increíble, original de México, pero que en Colombia alcanzó los más altos índices de audiencia, Los cisnes azules, Renzo el gitano, Cafir el árabe y León de Francia, entre otros. En el género de la radionovela también están series infantiles. Sobre Gaspar Ospina hay que contar que nació en Eveje, Antioquia, donde comenzó su carrera como locutor en Radio Colombiana. Fue la cadena Todelar quien transmitió los programas de lunes a viernes entre 5:30 a 6 de la tarde. A Gaspar Ospina lo acompañaba Erika Krun, quien hacía la voz del pequeño Solín, cuyo verdadero nombre era Rabán Tagore. En enero de 1965 empezó a hacer Calimán, participó en programas de radio, teatro, cine y televisión. Por eso aquí es tan importante que la radionovela va unida a todos estos géneros, pero sin duda el personaje que le dio la fama fue el de Calimán. Todos los títulos de radionovela permitían al radioescucha despegar de su asiento y trasladarse a las escenas, porque el género pretendía una cercana vinculación con su público. Desde la cotidianidad, las maravillas o la fantasía, el radioyente visualizaba los hechos con una particularidad y era la perspectiva de cada quien, y no existía una igual a otra, porque el solo escuchar permitía la singularidad del mensaje, no desde el emisor, porque lo que se radiaba era un capítulo de la historia, pero sí en el sector que interpretaba de modo diverso lo narrado. Las voces de Lucy Colombia, quien protagonizó a la novia de Calimán, Jaime Ayala, actor de radionovelas del momento, Luis Carlos Valencia, Payares, Jorge Racero, Jairo Patiño, Luis Carlos Valencia, recuerdan cómo las radionovelas invitaban a las familias a reunirse para escuchar el juego de voces y efectos que le permitía trasladarse a un mundo fantástico. Momentos bellos e inolvidables que se vivían a la hora de comer juntos, con padres, hermanos, abuelos, tíos y vecinos. Flor Vargas, Leticia Palacio, Lucy Colombia narraban a la Doctora Corazón, otra importante serie radial. Jaime Olaya también nos cuenta cómo hacía sus libretos de La Ley contra el AMPA. Eran casos judiciales que se hacían en vivo a través de los micrófonos. Fue una etapa de la radio que tuvo una gran capacidad de producir imaginación y que hoy se recuerda con alegría y confianza. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. Han había encontrado el oasis de Salim Haram. Tal y como el viejo árabe Ruga Arashim le indicara, en medio de aquel desierto existía un oasis, oculto en el interior de dos gigantescas rocas enclavadas en la arena. Cuando Calimán y su pequeño amigo Solín estaban a punto de perecer, descubrían la entrada secreta que los conducía hacia el interior de las peñas, donde un manantial de cristalinas aguas se convertía en su salvación.